esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios. Glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya, su voz del carcano del Líbano. Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya, sacude los bosques la voz del Altísimo. Aleluya, en su santuario grita gloria. Sentado está Dios sobre la tempestad. Sentado está Jehová cual Rey eterno. Su fuerza da al que pone su confianza en él. Jehová bendice a su pueblo con paz. Sobre los mares resuena la voz de Dios. Glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo. Aleluya, su voz desgaja los cedros del Líbano. Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya, sacude los bosques la voz del Altísimo. Aleluya, y en su santuario gritan gloria. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. En el capítulo 7, después de finalizado el proyecto del muro, se inicia la obra más importante, el reverdecer espiritual del pueblo de Dios. Hace tiempo que había personas en el lugar. Hace tiempo que había sacerdotes. Hace años que el templo estaba construido. Sin embargo, habían abandonado la búsqueda espiritual y así el reverdecer no llegaría. ¿Qué hace Nehemías? Pues se rodea de personas que están dispuestas a servir en la casa de Dios. Según el profeta Ageo, quien profetizó unos 60 años antes que Nehemías, durante su ministerio, el pueblo estaba concentrado cada uno en su propia riqueza, en su propio trabajo y en su propia casa, y habían olvidado las cosas de Dios. Sin embargo, Dios mismo despierta el corazón del pueblo y reconstruyen el templo, como dijo Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ahora, en el tiempo de Nehemías, el templo ya estaba construido, pero no tenía el funcionamiento apropiado. Y Dios utiliza a Nehemías para despertar nuevamente el pueblo de Dios. No para construir el templo, sino para ponerlo a funcionar.
La Biblia dice que Nehemías coloca en el templo porteros, cantores y levitas. Y eso trae nuevamente vida al pueblo de Dios. Es por eso que nuestro ruego a Dios es que Él despierte el espíritu de aquellos que están dormidos y que puedan traer también su servicio a la casa de Dios, como sucedió en aquellos días. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, 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 yo quiero verte. Hermanos, este capítulo a veces uno puede pensar, y con tantos nombres, ¿qué puedo aprender? A veces, dígame si no es cierto, uno está leyendo y uno dice, me lo brinco. ¿Cuántos se lo brincaron cuando leyeron el capítulo 7? Ah, con razón lo leyeron en 5 minutos, ¿verdad? Ahora, esos nombres no solo me implican, me ayudan. A veces uno dice, ¿para qué vienen esas genealogías en la Biblia? Bueno, esas genealogías nos ayudan a mostrar que la historia es real, porque con medio de las genealogías usted puede tirar una línea de tiempo y puede darse cuenta de que no hay espacio desde la creación hasta la muerte de Cristo, y no existe eso de miles de años. También puede darse cuenta, y muchas de estas historias pueden ser estudiadas de una forma secular, y usted puede darse cuenta de que un grupo no pequeño salió de Babilonia, 42,000 personas, más otro tanto de siervos, más otro tanto de otras personas. Entonces era un grupo considerable. Para entenderlo un poquito y ver en número esta cantidad de personas, más o menos ese número de judíos hubieran echado apenas, tal vez un poquito más, en el Estadio Nacional, para que tengamos una idea. Así que era un grupo muy pequeño. Aunque usted escucha 42,000 personas, era un grupo muy pequeño. Era un grupo que para toda la tierra de Israel estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay un punto que yo quiero tomar el primer momento. Nehemías termina el trabajo, cualquiera diría, bueno, es hora de irse. Ahora, usted puede encontrar eso en el corazón de una persona que tal vez quiere servir al ojo.
cerrando un poquito el texto de la semana, del domingo pasado. Sí, una persona, ¿cómo es que dice la palabra de Dios? Que dice, aquello que tenías que hacer, hiciste. Y eso significa siervo malo, le dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque apenas lo que tenía que hacer, hizo. En el seminario, los profesores nos decían a nosotros, si usted hace lo que yo le pido, usted tiene un 80. ¿Sí? Entonces usted hacía una investigación y cumplía los puntos del trabajo, y él le decía, usted tiene un 80, para usted sacarse un 100 tiene que darme más de lo que yo le estoy pidiendo. Y uno dice, ¿cómo? Sí, en la obra de Dios, uno dentro de la obra de Dios siempre tiene que dar más de lo que tiene que hacer. Siempre tiene que ir una milla más. Ahora, cuando nosotros hablamos y vemos a Nehemías construye, cualquier diría, terminé, me voy. Ahí les dejo el muro, ya pusimos las puertas, ya hay guardias, ya hay todo, terminé. Pero Nehemías no andaba detrás de un propósito tangible en el sentido de una construcción. Nehemías andaba detrás de un crecimiento espiritual del pueblo. Y eso es algo que yo tengo que entender. Va detrás de un crecimiento, porque si fuera solo por abrir un templo, por levantar una estructura, por construir una casa, por alistar un planché, por todo eso, eso no es misiones. Misiones es la gente. Que todo eso va a ayudar a cumplir misiones o evangelizar. En el caso de nosotros, que no somos una misión, que ya somos una iglesia establecida, nos va a ayudar a llevar el evangelio. Pero detrás de todo eso, vamos a poner varios ejemplos. Usted ha estado en escuelitas bíblicas, espero que la mayoría haya estado acá. Los que no, esté orando porque pronto queremos hacer una, apenas lo de la pandemia nos permita. Pero esto se convierte en un escenario. Ha sido un circo, ha sido los días de la creación, ¿verdad? En el tiempo que nosotros hemos estado aquí es lo que ha estado. Pero todo eso de circo, de creación, de animales, de animadores, de refrigerio, todo eso solamente es un instrumento para llevar el mensaje de verdad a aquellos niños para que obtengan salvación. No es el fin. Nosotros no podemos llegar y poner aquí en la iglesia y decir nosotros, bueno, aquí vino, cantó, hizo un especial y se fue. No, así no funciona. No es una empresa, no es un negocio, es algo espiritual. Entonces estamos encontrando un hombre que su ardor espiritual lo hace ir más allá de lo que otros harían. Y es cuando empieza un verdadero renacer en la parte espiritual para el pueblo de Israel. Los muros y las puertas destruidas significaban un pueblo sin defensa, sin oportunidad de crecer, un pueblo abandonado. Pero Nehemías llega y con una astucia y una característica que nosotros hemos visto, él llega y reconstruye los muros con el poder de Dios en su vida, con el apoyo del pueblo, con los enemigos encima. Él cumple una gran tarea. Pero vea lo que pasa y lo que dice acá. Dice que luego que terminó, aparecen los primeros 4 versículos y de aquí yo quiero tomar. Nehemías sabe que él no puede hacer todo solo. Y eso lo podemos ver desde la construcción del templo. Usted no ve a Nehemías construyendo todo. Recordemos, cada persona al frente de su casa construyó la parte que le correspondía. Eso era la forma más rápida. Vimos hasta una familia que no tenía varones y las mujeres construyeron su parte y más todavía. Veíamos hombres que terminaban su parte y iban a otro lugar. Estaban construyendo para la obra de Dios. Pero una de las cosas que yo encuentro acá, hermanos, es que la persona que está ardiendo debe rodearse de personas con una actitud correcta. Y eso es algo que yo tengo que aprender y usted también. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en el versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados los porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Él les pidió
que cerraran las puertas, que tuvieran protegido hasta que el sol apareciera. ¿Y qué es lo que dice ahí? Vea la característica de las personas de que él se rodea. Dice, porque este era varón de verdad. Hermanos, esas frases es fuertísima. Y esto no se refleja a la virilidad del caballero, no. Está hablando de que era un hombre en todo el sentido de su palabra. Probablemente este era un hombre que podía llevar su casa, probablemente era un hombre que había trabajado, era un hombre que estaba dispuesto a apoyar y ser otro pequeño conato de incendio junto con Nehemías para levantarse y hacer arder el pueblo. Y dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y esto se llama destacar. Hay algo que el liderazgo tiene que entender. Y a veces es muy fácil caer en una pequeña trampa. Y cuando yo hablo de liderazgo, hermanos, quiero así hacer de partir de esta predicación en adelante, lo que voy a estar hablando hoy, cuando yo hablo de liderazgo, no me estoy limitando al pastor, maestros o algún tipo de liderazgo en la iglesia, no. Cada uno de nosotros tiene una dosis o una cantidad de liderazgo. En algún lugar nosotros somos líderes, ¿sí? Algunos son líderes solo en su casa. Dios les dio esa capacidad, no se sienta mal. Dios es el que da liderazgo. Algunos Dios les dio liderazgo en el trabajo. Algunos de ustedes es líder en su trabajo. Algunos de ustedes son líderes en el barrio o son líderes en la iglesia. Tienen una carga de liderazgo. Y cuando yo hablo de liderazgo, nosotros tenemos que aprender a llevar. ¿Por qué? Porque, hermanos, créame, el primer lugar donde yo debo liderar es mi casa y es la suya. El segundo lugar es la iglesia. Si usted y yo somos líderes principalmente en esos dos lugares, usted va a destacar en cualquier otra parte. Y ser líder no es que me digan yo soy el superintendente encargado generalísimo de la clase de cuna. No. Eso no es liderazgo. Liderazgo es lo que vamos a ver a continuación. Este hombre era líder y tenía una capacidad sobrenatural por el temor que le tenía a Dios. Este hombre, dice la palabra de Dios, que era temeroso de Dios más que muchos. Hermanos, cuando nosotros tenemos liderazgo, tenemos que estar derretidos, fundidos y gastados en la presencia de Dios para ser utilizados por Él. Porque un líder de verdad, un líder es el que hace las cosas según lo que Dios está estableciendo. Y la iglesia y la obra de Dios necesita líderes. Pero escuche bien, no necesita gente que mande. No, necesita líderes. Líder es el que impulsa el corazón de alguien a acercarse a Dios. Es el que impulsa el corazón de alguien a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, a lo largo de los años, Dios me ha dado la oportunidad de tener ciertas experiencias. Y yo no me creo la persona más experimentada, créame que no. Ayer tuvimos una reunión con nuestro misionero. Hermanos, nuestro misionero tiene 75 años. Pero yo deseara tener la fuerza que él tiene si es que llego a 75. Y sentarse a escuchar a él y los planes, y como nos va guiando a los pastores, uno dice, gloria a Dios por nuestro misionero. Y de verdad, gloria a Dios. No le rendimos culto a él jamás, pero sí tenemos un respeto de misionero y de una persona íntegra para poder seguir adelante. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermanos? Él nos decía, él me dijo una frase ayer. Él dice, la raíz de todo lo bueno o malo que suceda en la vida de una persona, y él se refería a los líderes, o de un líder, la raíz de todo lo malo o bueno que suceda depende de mi comunión y compañía de Dios. Ahí está.
Usted quiere ser líder, ríndase delante de Dios. Tema a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque una iglesia, el pastor no es, escúcheme bien y no malinterprete mis palabras, los pastores tienen autoridad, por supuesto, para eso estamos. Pero la autoridad viene para poder hacer lo que es correcto, no lo que el pastor quiere. ¿Me doy a entender? Hay una diferencia. Porque yo no tengo que hacer lo que yo quiero, yo tengo que hacer y tengo la autoridad para reflejar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Qué diferente es eso. Y uno tiene que aprender, hermanos, y estamos hablando en el marco de iglesia. La iglesia no se puede convertir en un reino familiar del pastor y sus amigos. No puede. No debe ser así. A mí se me enseñó que no puede ser que sea el pastor el que predica, la esposa la que dirige la música y los hijos los que tocan los instrumentos. Tiene que crecer eso. Puede ser que sean el fuego que encienda, pero no puede ser así. No puede ser que son infalibles. Yo he sabido de pastores que sus hijos pecan junto con otros jóvenes de la iglesia. Los jóvenes los crucifican y de los hijos pasó por encima. ¿Sabe? Eso no es liderazgo. Eso se llama aprovecharse. Pero yo encuentro un hombre que Nehemías toma, se acerca y dice, este es un varón de verdad. ¿Por qué? Porque teme a Dios más que muchos de los 42,000 que hablamos después. Y aunque está hablando de un hombre, yo quiero extender esta enseñanza a las damas. ¿Podrá Dios, damas, decir de ustedes que es una mujer de verdad? Mujer virtuosa, dice Proverbios 31. Y temerosa de Dios más que muchos aún de los hombres. ¿Sabe, hermanos? Eso es lo que necesitamos acá en la casa de Dios. Nosotros tenemos que estar dispuestos, y estamos hablando de atender la casa de Dios, pero la casa de Dios no puede ser atendida por impíos o personas que se crean sabios sin temer a Dios. Y créame, hermanos, todos nosotros tenemos que estar examinando nuestra vida, desde el pastor hasta la persona más nueva aquí. Porque uno puede hacer que las cosas brillen por un tiempo, ¿cierto? Pero si la persona no está metida en la obra de Dios y no está metida con el temor a Dios, puede tener todos los talentos del mundo, créame. Puede cantar, tocar todos los instrumentos, puede hablar en inglés, hablar en francés, predicar lindísimo, hacer los dibujos más quiera, pero si no teme a Dios, de nada sirve. De verdad. Yo no veo ahí a Nehemías escogiendo un hombre que es el más fuerte, el que pelea mejor. Yo no veo ahí. Yo veo que él escogió a esas dos personas, y particularmente dice de una, porque era varón más que todos y temeroso de Dios. No dice que era el más fuerte, no dice que era el más ágil, aunque podría decir, porque tampoco dice lo contrario. No dice que era el mejor amigo de Nehemías, no dice que le llevó a almorzar quién sabe cuántas veces a Nehemías. No dice eso. Para ser utilizado, yo debo de temer a Dios, hermanos. Y para que la iglesia crezca, debe de tener personas espirituales dirigiendo la obra de Dios. ¿Y a quién le toca saber eso? ¿Sabe? Dios es el que hace que una persona surja o no. ¿Sí? Cuando Dios hace eso, hermanos, y Dios escoge a una persona y empieza a bendecir el pueblo de Dios a través de esa persona, los demás debemos de apoyarlo. No importa cuál sea su parte. Y déjenme explicarme esto, hermanos. En la formación que nos dieron a nosotros tuvimos la bendición, yo tuve la bendición y mi esposa, de poder servir en la iglesia de Gravilias. Para mí la iglesia de Gravilias es una bendición en mi vida. Yo siempre lo he dicho así, Pérez Celedón me dio la oportunidad de empezar a servir, pero Gravilias nos pulió. Y podríamos hablar de cuántos pastores que salieron de ahí hoy están dirigiendo Alajuela, Calle Blancos, San Miguel, Liberia, y podríamos seguir numerando. Pero ahí fue una lija gruesa la que nos pasaron.
Y hay otras iglesias que han pulido excelentes servidores, no digo que es solo de ellos. Pero ¿sabe qué sucedía ahí, hermanos? A nosotros se nos enseñó a hacer la obra de Dios con manos limpias. Y es algo que nosotros tenemos que entender, y no como decía un político hace unos meses, ¿verdad? Hace unos años. No, hermanos, Dios va a utilizar a un grupo de personas. Y cuando yo tuve la oportunidad de servir ahí, éramos 30 obreros. Era el pastor, la esposa del pastor, otro pastor asistente, su esposa, y 30 jóvenes, entre casados y obreros y solteros que estábamos ahí. Algunos han conocido ahí. ¿Y sabe qué era lo que pasaba? Nuestro misionero, nuestro pastor llegaba y decía: hoy el que va a estar a cargo de esta actividad fulano. Y fulano tenía un mes de ser obrero. ¿Y sabe qué nos decía él? Todos los demás, ayúdenle. Y en serio, nosotros teníamos, en el buen sentido de la frase, que hacer caso al más nuevo. Y habíamos algunos que teníamos años. Pero sabe, fue la forma en que él sacó liderazgo en el nuevo y nos enseñó a nosotros, a los viejos, a poder ser sumisos al liderazgo de otra persona. ¿Me voy a entender? Yo se los dije la semana pasada, si usted y yo queremos ser el primero, tenemos que estar listos para ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto de la fila. Y si yo no puedo honrar y ayudar a mi hermano que está liderando, no espere que yo esté sembrando bien para mí. Así que si Dios pone en su corazón un ministerio y la mano de Dios está sobre usted, téngalo por seguro que tiene mi apoyo en esta iglesia. Porque esa es la forma en que debe servir. No es por talentos, es por temor a Dios y por el poder de Dios en esa vida. Así que entonces vamos viendo que la obra de Dios necesita de personas que tengan un temor, manos limpias y dispuestos para ser utilizados. ¿En qué? En lo que sea. En el caso de este señor, cuidar puertas, cuidar que no entrara nadie, cuidar que no saliera nadie, proteger al pueblo. Hermanos, aquí la pregunta no es quién va a ser el que va a empezar a arder. Aquí la pregunta es, ¿está dispuesto a arder? ¿Está dispuesto a arder? Yo voy a ser franco, el pastor tiene que estar dispuesto a arder, si no, ¿para qué está? Pero también tiene que aprender a encender la llama de otros hermanos. Nosotros queremos que esta iglesia a sus 37 años vuelva a crecer, se encienda más aún antes del COVID y podamos decir el COVID fue una bendición y todo lo que recibimos y se encienda de verdad. Nosotros tenemos que temer a Dios y pedir que nos use. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermanos? Este pueblo de Israel ya tiene fama. Y el texto de hoy, o el nombre de hoy, es atender la casa de Dios. Nosotros tenemos que atender la casa de Dios, número uno, con una vida limpia, con una vida dispuesta a ser utilizados por Dios. Pero número dos, también tenemos que atender la iglesia al igual que nuestra familia. Y vamos a aprender algo. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, dice, leamos desde el 6, entonces los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, que volvieron a Jerusalén de Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel. Ahora, ¿se acuerda que fueron 3 personas que participaron para que iniciara todo el proyecto de restauración de Israel? ¿Se acuerda? ¿Quién fue el primero? No, Nehemías fue el último. Esdras fue el segundo. Y el primero, lo acabamos de decir. Zorobabel. Él construyó el templo. ¿Se acuerda? Él restauró el templo. Ahora, vamos un momentito para que veamos lo que este hombre hace e impacta en la vida del pueblo de Israel. Sin perder Nehemías, vamos al libro de Ageo, por favor. El libro de Ageo. ¿Ahora dónde queda? Profetas menores. Está el libro de Ageo, capítulo 1.
Aquí estamos dando un salto temporal hacia atrás. Zorobabel sucedió antes que Nehemías, antes que Esdras. Pero vamos a notar algo. Vea lo que sucede. Dice así, ya lo tienen, Ageo. Primero que lo encuentra tiene un chocolate. Listos, vea lo que dice. Ageo capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, ¿se acuerdan? En el mes sexto del primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jodac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo del cielo sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hermanos, vea, este es el primer hombre que llegó para iniciar el impacto espiritual en Israel. Y él llega y les dice: qué bonito, no es tiempo todavía de restaurar la casa de Israel, o sea, el templo. Ahora, el concepto de templo es muy diferente en el Antiguo Testamento que en el de nuestro, ¿verdad? El equivalente en el Nuevo Testamento es nuestro cuerpo, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En aquel templo vivía la presencia de Dios, pero vea lo que este mismo pueblo, unos años antes, Dios llega y trata con ellos con otro hombre que su corazón ardía. Y hoy yo no quiero dejar a Nehemías por fuera, ahorita regresamos a donde él, pero este hombre fue, dice la palabra de Dios, que puso en su corazón un mensaje. Y encontramos que no solamente tiene que haber un liderazgo santo, sino un liderazgo y una membresía del pueblo de Dios que esté sumamente conmovida para que el templo de Dios, la casa de Dios, el lugar donde se reunían, esté bien. ¿Sabe, hermanos? Es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Es una parte importantísima. No es la más importante porque estamos hablando del crecimiento espiritual de las personas, pero un reverdecer va a llevar un amor por la infraestructura de la iglesia. Va a llevar un amor. Va a llevar una pasión. Va a llevar una forma de actuar. Y Dios, por medio de Ageo, le dice a este mismo pueblo, le dice: ¿sabe? Sus casas están lindísimas, artesonadas. Esas casas están bien terminadas. Es más, usted algo pasa y va para su casa. ¿Y sabe qué es lo que le dice? Pero el templo de Dios está destruido. Y dice: por esta causa yo he detenido la lluvia y ya las plantaciones no crecen. Y hace varias observaciones. Dice: esta gente, el pueblo de Israel, come y no se sacia, compra ropa y no se calienta. ¿Qué significa esto? Está viviendo para sí mismo. Está buscando el beneficio propio. ¿Hay algo de malo en eso? No. Pero cuando yo quito mi responsabilidad por el templo y la infraestructura de la iglesia, hay algo que no está bien.
definitivamente. Y permítame decir que yo no estoy diciendo aquí que nosotros tenemos que vivir pobres y la iglesia llena de lujos, jamás. No estamos hablando de que queremos poner un famoso candelabro ahí enorme en el centro y que queremos poner sillas más cómodas, que pastor no me dañe la espalda, y que cuando hace frío se caliente y que cuando hace calor nos enfríe. No, yo no estoy hablando de lujos. Ni la palabra de Dios está hablando de lujos, ni tampoco de que no tengamos algo bueno en casa. Lo que está diciendo es que así como yo me intereso por la actuación y lo que está pasando en mi casa, yo tengo que amar el lugar donde estoy. Yo tengo que estar dispuesto. Y aquí permítame decirle, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de actitud. De actitud, de lavar, de limpiar, de construir si es necesario, de embellecer, de pintar, de hacer lo que sea necesario para que la casa de Dios pueda ser un lugar que realmente valga la pena. Hace unos días hablaba con un hermano y yo le decía, ¿sabe? Uno debe de buscar una casa donde uno vea que es digno. Y yo le decía al hermano, uno tiene que tener una casa donde uno diga, yo voy a llevar a la suegra a la casa, ¿verdad? Y uno no tenga que cerrar los ojos, o que uno pueda llevar a la mamá, a los hijos, ¿sabe? La iglesia debe ser algo digno para que cuando las visitas vengan, y es más, cuando nosotros vengamos, nos sintamos listos para honrar a Dios. Así tiene que ser. Y yo quiero que quede muy claro, hermano, yo no estoy pidiendo plata hoy, yo estoy pidiendo actitud. Si mi corazón teme a Dios por la casa de Dios, refiriéndose al templo, lo demás, el dinero y lo demás, el material, lo que sea, va a llegar. Pero nosotros tenemos que honrar a Dios, así como venimos con nuestras mejores ropas a la iglesia. Así como venimos de la mejor forma preparados, y uno se rasura, uno se peina, bueno, los que pueden, se peinan. Usted viene a la casa de Dios para estar aquí, para escuchar, para poder estar bien, oliendo bien. También la casa de Dios tiene que estar preparada. Que la gente no pase por ahí y nos vea y nos diga, ay, pobrecita, qué triste ese No, ¿se acuerda cuando no teníamos el techo pintado? Ay, hermanos, yo siempre lo tengo así. Yo cuando entro, lo primero que digo es gracias a Dios, porque uno entraba desde allá y el herrumbre lo encandilaba a uno. Pero hoy, por la gracia de Dios y la fidelidad de esta iglesia, nuestros techos están totalmente pintados. Y nuevos en algunos casos. Pero yo tengo que tener una pasión por su casa. Usted, así como usted dice, es que en mi casa hay un vidrio quebrado, hay que cambiarlo. Igual en la iglesia. Que hay que limpiar, así como limpia usted en su casa, usted limpie la iglesia, así como usted asiste, así como todo tiene que estar, porque Dios les dijo, sabe, les he quitado bendición, porque mi casa está abandonada. Y sabe, hermanos, nosotros necesitamos de la mayor cantidad de bendición posible de parte de Dios. Y lo que yo quiero preguntar en su corazón y en el mío, ¿cuál es la actitud para la obra de Dios y para la casa de Dios? Es necesario. Y como pastor yo voy a decir esto, ¿sabe, hermanos? Las personas que tienen menos de un año, algunas se han mostrado mucho más interesadas que tal vez de los que llevamos más años. Y puede ser que con el tiempo nos cansamos, con el tiempo nos aburrimos, hasta tal vez nos decepcionamos, puede ser, pero es momento de volver a temer a Dios y acercarse. Porque sabe, hermanos, Dios tiene un plan muy diferente con esta iglesia. Y le cuento, y para la honra y gloria de Dios, ayer me reuní con el pastor de Gravilias y me dice, ¿para cuándo quiere el cielo raso? ¿Se acuerda? Y yo le dije, no, ya no, gracias. No, mentira. Y yo le dije, ¿sabe? Hagámoslo en octubre. Y adivine qué, en octubre, para estrenarlo para la cumbre.
¿Eso es Dios moviéndose? Por supuesto. Una iglesia, como aprendimos, generosa, que está dispuesta a donar 4 millones de colones para que nosotros volvamos a tener nuestro cielo raso. Gloria a Dios. Pero también me pone a pensar a mí, ¿qué tan generosos podemos llegar a ser nosotros con otros? Con otras iglesias. Poquito, pero pudimos aportar en Golfito. Hemos podido aportar en otras iglesias. Estamos ahí, sí. ¿Por qué? Porque somos bendecidos para bendecir. Y cuando yo hablo de amor a la casa de Dios, no hablo solo del templo de la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles. Hablo de los 32 templos que tenemos, en el cual nosotros tenemos que amar, que uno no sabe cuándo va a ser nuestra iglesia, tal vez uno de esos templos, ¿sabe? Hace 20 años el templo de Pérez Celedón era el mío. Hace 3 años el de Gravilias era el mío. Hoy es este. Y dentro de unos años no sé cuál será, espero que siga siendo este. Pero Dios es el dueño de nosotros. Entonces, hermanos, tiene que haber un amor para la obra de Dios. Y vea que hay un cambio, y si quiero resaltar este cambio, no puedo decir que son los mismos, pero yo veo algo diferente. Yo veo un grupo unido. Y cuando está terminando en el capítulo 7 de Nehemías, versículo 70, vea lo que sucede, hermanos. Nehemías pone líderes, pero yo no veo, escuche, yo no veo a Nehemías en un solo lugar bíblico ahorita rogando por sostenimiento de la obra de Dios. No lo veo. Yo veo un hombre ardiendo que se está rodeando de personas correctas para hacer la obra de Dios. Y vea lo que nace en el corazón de alguien que se ha dejado liderar por alguien que arde. Versículo 70 dice: y algunos de los cabezas de familias dieron ofrenda para la obra. Escuche bien, ofrenda para la obra. ¿Se acuerda que para el muro dijeron, no, yo no participo? Mi corazón me gusta pensar de que aquí hubo alguien que cambió de decisión. Un corazón apagado, que el de Nehemías lo encendió, o el del otro señor, o el del otro lo prendió, pero cuando empezó a ver que el ardor llegaba, alguien dijo, es hora de cambiar de actitud. Es hora de hacer algo diferente. Y no es que, ahora sí me convenció Nehemías, ahora sí. No. Estamos viendo que un corazón caliente, encendido, va a hacer que el poder de Dios caliente todo lo que está a su alrededor. Y lo que empezó con una sola chispa, dice el himno, se convirtió en un gran fuego que ardía. Y dice, algunos dieron ofrenda. Oiga, el gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras de sacerdotes. ¿Sabe, hermanos? No tenemos el tiempo para ver cuánto equivale eso en colones, porque no es la intención. Pero la vestidura de un sacerdote no era barata. Solo las piedras preciosas, las 12 piedras que tenía, eso lo hacía algo sumamente caro y difícil de conseguir. Y dice que el gobernador dio para la obra de Dios y para los líderes espirituales. Yo quiero poner algo, yo no estoy pidiendo plata para mí, no. La obra de Dios tiene que seguir adelante, sea yo o sea quien sea. Tiene que tener lo suficiente, hermanos, escuche bien, para sostener la iglesia, para pagar lo que es del César, los impuestos, para poder sostener las clases de niños, para poder tener. Y este hombre no escatimó, dio dinero y dio un soporte para los líderes espirituales de aquel momento. Dice, las cabezas de familia, versículo 71, dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras de sacerdote. Hermanos, vemos un pueblo que empezó a arder y que empezó a notar que para que su parte espiritual esté, tiene que haber liderazgo espiritual y una obra de Dios sostenida por el mismo pueblo de Dios.
Y yo sí quiero hacer un paréntesis aquí en los últimos minutos que me quedan. Sí, yo conozco gente que se ha robado la plata de Dios. Personal y por tele. Yo estoy convencido de algo, y déjeme decirle, Dios no vino a hacer mega iglesias. Estoy convencido de eso. Cuando una iglesia crecía mucho en la Biblia, ¡pum!, la mandaba por todo lado. Pregunte a Antioquía, pregunte a Jerusalén, todos los mandaba. ¿Para qué? Para que nacieran más iglesitas por otros lados. Pero yo, hermanos, estoy convencido que tal vez en su pasado, en donde usted ha estado, tal vez el área financiera ha sido el talón Aquiles, tal vez, de la iglesia donde estaba. Y yo sí quiero hablar con mucho cuidado, hermanos, porque uno tiene que, si dice la palabra de Dios, que si hoy estamos siendo luz, no vea que seamos descalificados después. Pero la obra de Dios tiene que seguir adelante. Y el arder me lleva a invertir en la obra de Dios. La Biblia me habla clarito y me dice que las ofrendas y el sostenimiento, el liderazgo, primero se tiene que dar en la iglesia. Discúlpeme, hermanos, y no sé, no le conozco a todos, pero si usted dice es que mi donación va a Faro del Caribe, por ejemplo, y digo nombres, ¿sabe? Eso no es bíblico. Y esté usted aquí en esta iglesia o en cualquiera, se lo sigo diciendo, no es bíblico. La Biblia dice que las ofrendas tienen que ir a través de la iglesia. Por eso es que usted dice, y nosotros apoyamos campamento y seminario, todo eso sí, pero la iglesia es la que coge esas ofrendas y las manda. A veces uno va por una emisora y oye, mande sus diezmos. No, Dios no estableció ni seminarios, ni campamentos, no estableció emisoras, no estableció canales que son paralelos a la iglesia. No, estableció una iglesia y el ministerio de esa iglesia puede ir por ese rumbo. Pero la gente que pide los diezmos, que no es una iglesia, está bíblicamente incorrecta. Ahora, no puede donar, usted puede donar algo aparte de sus ofrendas y diezmos, es su dinero. Es necesario entender eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, traed los diezmos al alfolí. ¿Dónde estaban los alfolíes? En el templo. Para la obra de Dios, donde usted está, en la iglesia donde usted está, la iglesia que le está bendiciendo espiritualmente, la iglesia que le está permitiendo crecer. Eso es parte de una persona que está ardiendo. Porque cuando una iglesia no arde, hermanos, cuando una iglesia se está apagando, hay 3 áreas fundamentales, que se las puedo decir así, que se apagan. 1, servicio. 2, asistencia. Y 3, las ofrendas. Eso es una radiografía de una iglesia. Y cuando hablamos de asistencia, estamos hablando de salvos, bautizados y todo lo que quiera hacer. Se empieza a apagar, se empieza a enfriar. Entonces, hermanos, necesitamos un corazón que arda dentro de la obra de Dios. Y de nuevo, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de un corazón ardiente. Hoy en la tarde que estudiaba esto, yo le dije a mi esposa, hoy la predicación es para mí. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tengo que entender que yo tengo que arder para encender a otros. Y puede ser que Dios, yo le decía a Dios ahora en la tarde, puede ser que Dios encendió el bosquejo de estas lecciones a un pastor compañero para encenderme a mí. Y puede ser que tal vez uno no estuviera apagado, pero ¿se acuerda cuando hablaban los abuelos y él decía a uno, atiza el fuego? Y estaba ahí uno con la tapa de la olla. Puede ser que uno estuviera como esa ceniza apagada, lo que ocupa es fuerza para volver a encender. Y tal vez nuestros corazones se han estado apagando, tal vez está ardiendo y gloria a Dios y no deje que se apague. Pero hay algo que a mí me llamaba mucho la atención. Mi abuelita cocinaba con cocina de leña. La tenía en una esquina, esos tubos que ponían que salía como una sombrillita, techito chino, ¿se acuerdan? Que si tenía un hueco se metía en toda la casa el humo. Pero siempre en mi mente está que mi abuela decía, usted tiene que meter leña, pero cuando ha metido mucha leña, tiene que limpiar la ceniza. Y había una puerta, y había un palito
recto que uno metía y empujaba la ceniza. ¿Por qué, hermanos? Porque cada cierto tiempo uno tiene que tener una vida y ser limpiado por el Señor. Porque los trajines del día nos cansan, nos llena de ceniza. A veces las situaciones, yo le voy a ser sincero, yo soy un ser humano igual que cualquier otro. Y cuando uno a veces aconseja y ha tenido ciertas consejerías, uno llega y mejor descarga todo en el Señor, porque yo no tengo la respuesta, no puedo hacer el cambio, tengo una familia que atender y también una vida que cuidar. Y no es que uno no quiere escuchar, no, es que uno se lo entrega al Señor y que el Señor nos vaya. ¿Por qué? Porque si usted intenta encender su vida con toda esa ceniza ahí metida, puede ser que encienda, pero nunca va a arder. Puede ser que se prenda, le hace uno viento, pero se apaga. Pero cuando esa cocina estaba limpia y usted quemaba las astillas y después ponía la leña hasta que sonaba, hasta que suena la madera donde se está quemando. Puede ser que hoy, hermanos, necesitemos limpiar nuestra vida para ser varones temerosos de Dios, un hombre de verdad, una mujer de Dios, como Dios le dio a Nehemías en su corazón, y para amar el templo de Dios. Es el momento, hermanos. Es hora de arder y de rogar al Señor que nosotros nos podamos encender y que todos ardamos. Yo lo he creído y se lo he dicho muchas veces: si ardemos, los de afuera van a venir a ver qué es la luz que esta iglesia está dando. Y no por talento, sino por el poder de Dios. Yo le invito, seamos parte de esta antorcha. Dice la palabra de Dios que ardamos como antorchas en lugar oscuro. Es necesario. Y si hoy usted está aquí y usted es parte de esta iglesia, yo tengo que arder por esta iglesia y vivir para esta iglesia, vivir por este templo, así como lo hacemos por nuestras casas. Incline su rostro, por favor. Hermanos, hoy, como todas las noches, todo empieza en usted y en mí. ¿Me voy a entender? Todo empieza en usted y en mí, en nadie más. Pero cuando usted logra encender, o Dios enciende su vida, ay, hermanos, eso se va a correr el fuego, y después su familia va a estar ardiendo, su iglesia va a estar ardiendo, sus ministerios van a estar ardiendo con el poder de Dios. Y tal vez usted y yo hemos tenido, hermanos, por mucho tiempo el servicio y el amor a la iglesia en nuestras fuerzas. Pero no tiene que ser solo por nuestras fuerzas, hermanos. Tiene que ser por el poder de Dios en nuestras vidas. Yo le invito para que usted examine, y tal vez, como yo le decía, tenemos que sacar la ceniza de un trabajo anterior, la que no permite que el fuego vuelva, limpiar nuestras vidas y volver a arder para que el nombre de Dios sea glorificado. Y que podamos encender vidas alrededor nuestro. Ore. Pídale a Dios. Y tal vez usted dice: pastor, yo he venido ardiendo y estoy ardiendo. Gloria a Dios. Que el Señor le proteja y que Satanás no se aproveche. Señor Dios, damos gloria a usted por su palabra. Le pido, Dios, que usted nos pueda bendecir como iglesia. Padre, use mi vida para encender el fuego aquí en la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles. Use cualquiera de las vidas para que podamos honrar. Denos la madurez para liderar y ser liderados, Dios. Ayúdenos, Padre, para que nuestras vidas sean revisadas, limpiadas, para que vuelvan a encender con todo el poder. Pero Dios, hoy le pedimos que nuestra actitud hacia su obra, hacia su casa, pueda ser una actitud que le glorifique a usted y que impacte vidas para que su obra siga adelante, Señor. Yo le doy la honra y la gloria, Señor, solo a usted, Padre, y se lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Hermanos, le doy gracias por estar acá. Le voy a pedir que la próxima semana o el próximo culto, que es el domingo de la mañana, pueda leer Nehemías capítulo 8, desde el 1 hasta el 8. Para el domingo en la noche, Nehemías capítulo 9. Vamos a estar hablando el domingo, bueno, sábado, domingo, que son los cultos. Vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios y después del arrepentimiento y la obediencia. Yo le pido para que usted esté orando, hermanos, y Dios pueda seguir mostrándonos el crecimiento para nuestra iglesia. Quiero recordarles, hermanos, que tenemos nuestro aniversario el 25 de este mes. La idea es visitar un lugar, una finca con suficiente espacio donde podamos estar en burbujas las familias, pero necesitamos que usted se anote, ¿verdad? Hemos pedido una cuota de 1,000 colones por persona de la familia, ¿verdad? Para poder cumplir con los gastos del alquiler del lugar y otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo le pido que se anote, al igual que con el concurso para cupcakes, ¿verdad? Para repartir los queques en toda la iglesia. Así que usted puede anotarse conmigo, con mi esposa, y estamos para tener nuestro aniversario el próximo 25 de julio, domingo 25 de julio. ¿Está bien? Hermanos, quiero recordarles que puede anotarse para el culto del domingo o sábado, depende del que usted pueda venir. Los jóvenes nos vemos el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a las 6 tenemos nuestro culto de que seguimos estudiando y aprendiendo de cómo restaurar un corazón y crecer en gran manera. ¿Está bien? Hermanos, de verdad, Dios les bendiga. Tengo solo una petición. Nuestro hermano don Marcos está necesitando algo que se llama una pedalera. Me dicen que eso es algo que ya no se consigue, que lo usaban antes en los gimnasios, es para ejercitar las piernas, ¿verdad? Que se sienta y empieza a dar pedal, ¿verdad? Entonces, si alguno tuviera alguno que nos pudiera prestar, ¿verdad? Vamos a averiguar, ella me llamó antes del culto, doña Sadi, ¿verdad? Entonces me dijo que no se consigue, que ya eso está, que ya como que no se usa mucho, ¿verdad? Pero sí, obsoleto fue la palabra que usó. Si usted tiene alguno, usted dice, yo creo que tengo ahí uno en una bodega guardado o algo, que nos lo pueda prestar durante unas semanas para que don Marcos pueda estarse ejercitando y recuperarse para que pronto ya pueda estar caminando y con la fuerza en las piernas, ¿verdad? Que necesita para poder llevar. Entonces, cualquier cosa, habla conmigo o directamente con doña Sadi y don Marcos, ¿verdad? Para que puedan estar ahí atentos. Quiero recordarles, hermanos, para el domingo tenemos la canasta de amor que estamos recogiendo para poder apoyar a las familias, así que le invito para que usted pueda traer entre sábado y domingo algo para colocar en la canasta y poder bendecir a las familias de nuestra iglesia. ¿Está bien? Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Estamos para servirles. De esta manera estamos despedidos. Cierto, perdón. Cierto, perdón. También las grabaciones de los cultos, ¿verdad? Tenemos para los especiales del día de aniversario con nuestra hermana doña Anseri, anotarse para venir a grabar, ¿verdad? Vamos a orar, pongámonos de pie para terminar orando y orar por las familias en Cuba, nuestras iglesias, nuestros pastores, ¿verdad? Tenemos pastores, tal vez que usted pueda anotar. Yo más adelante, ahora en la noche, voy a mandar las fotos de ellos. Tenemos a don Néstor y su familia que están en La Habana. Tenemos a don Michel, ¿verdad? Que él está en Campo Florido, y tenemos a don Alberto que está en Guanabacoa, ¿verdad? Junto con la secretaria del compañerismo allá, doña Judith, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, está afectando. Si antes costaba conseguir comida, y ahora más, ¿verdad? Entonces, vamos a estar orando por ellos. También tenemos otro hermano que está a cargo de Avance Sport, que se llama Caleb, y su esposa. Entonces tenemos a estas familias que están pasando por situaciones sociales del COVID y de alimentos en Cuba, hermanos. Yo le pido, ojalá que Dios pueda quitar todo este régimen, y si no, que ellos sigan siendo el ejemplo que han sido como iglesias de poder sostenerse. ¿Está bien? Búsquelos en YouTube, en Facebook, y sígalos, y usted va a ver que son iglesias muy, pero muy activas. Usted dice, ¿cómo los encuentro? Búsqueme en mi perfil, el perfil de la iglesia,
y ahí los va a encontrar. ¿Está bien? Entonces vamos a orar por ellos y terminaremos así. Señor Dios, damos gracias por todo lo que usted trae a nuestras vidas, por la oportunidad de estar orando por los hermanos de Cuba, Dios, por don Michel, por don Alberto, por don Néstor, Dios, también por doña Judith y por Caleb, Dios, por don Caleb. Le pido que usted bendiga a sus esposos, a sus respectivas parejas, a sus hijos, las membresías de su iglesia, Dios. Protéjalo como lo he venido haciendo a través por el COVID, Dios, durante todo este año y resto. Bendígalo, Dios, en estas situaciones, especialmente a don Néstor que está en La Habana, Dios, que está ahí en el puro centro, Dios. Ayúdeles, por favor, para que los pueda proteger, Dios. Sabemos que están sucediendo persecuciones que a veces ni entendemos que pueden vivir, Dios. Pero guíelos, proteja a la iglesia, los lugares donde se reúnen, las casas que son templos. Señor, cuide a sus hijos en los estudios, a sus esposas, Padre, y ayúdenos con compañerismo a seguir apoyándolos, no solo económicamente, sino en oraciones y si es necesario, hasta hacer un viaje y llevar alimentos, Dios, todo lo que sea posible. Ayúdenos como compañerismo a responder, Dios, y poder apoyar a nuestros hermanos, Padre. También quiero poner en nuestras oraciones la recuperación de don Marcos, Dios, que usted ha permitido que ya esté aquí en su casa y recuperándose, Padre. Se lo pido, Dios, y le doy la honra y la gloria a usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos, estemos orando unos por otros.